Las palabras de Bukele de hace años, que estaban dirigidas a las pandillas, siguen tan vigentes como el mismo día en que las expresó, al dirigirse a los que andan sueltos, a los que están en las calles y no a los que ya se encuentran guardando prisión. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. La ley le caerá con todo su rigor al individuo que cobardemente robó las pertenencias de una mujer. Este ladrón se fue a cuerpo con la mujer que se resistía a ser despojada de lo poco que llevaba. Sin embargo, al verse rebasada por la fuerza del rufián, no le quedó otra que presenciar cómo éste se alejaba en plena luz del día, con lo que antes le pertenecía y que ahora cambiaba de dueño. Lo que por mucho tiempo fue el pan de cada día en las calles de San Salvador, ahora se convierte en noticia. La percepción que se tiene de ser uno de los países más seguros no ha cambiado. Lastimosamente, aún quedan elementos que no deberían de andar por las calles y que no aprendieron otra forma de llevar su vida, que a costillas de los otros, verdaderos parásitos son. Vea usted que aún queda mucho por hacer. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. A este sujeto se le hizo fácil abordar a la mujer, como seguramente lo habría hecho antes con otras víctimas. Con lo que no contaba que en esta ocasión habían instaladas cámaras de seguridad donde quedaría al descubierto, para que se intensificara la búsqueda para darle su correctivo. El sujeto de origen hondureño no disfrutó mucho tiempo de su maldad, ya que aún así con la misma ropa que había cometido el ilícito, en poco tiempo fue capturado por la policía, demostrando con ello efectividad en el control del crimen. Es muy interesante reflexionar por qué hay tanta efectividad en la actualidad en el combate a la delincuencia. Son los mismos agentes, es la misma población. ¿Qué es realmente lo que está pasando? Creeríamos que la policía, con las herramientas que le brindó el gobierno, se ha empoderado, pero todo tiene que ver con el que está arriba, que exige resultados. Por otro lado, tenemos a una población que ya probó lo que es vivir sin temor a la delincuencia y que no está dispuesta a repetir aquella consigna de ver, oír y callar. Esta es la razón por la cual las noticias se dan a conocer en el mismo instante y las autoridades aplican la ley sin andar con tanta burocracia. La noticia no pasó desapercibida, ganó tal grado de relevancia que fue el mismo presidente Bukele quien en su cuenta de X expresó: "Nadie discute que este delincuente tiene derechos humanos, claro que los tiene. Lo que me sorprende es que ninguna ONG, ni políticos, ni organizaciones internacionales se preocupen jamás por los derechos humanos de la mujer a la que le asalta, pero siempre salen a defender los derechos del delincuente". Esto es lo que pasaba en otros tiempos y por eso la cuestión nunca cambió. La PNC hacía redadas, llenaba las Bartolinas y 72 horas después iban para afuera. Muy pocos casos llegaban a las instancias penales y los que llegaban por falta de pruebas o por malos procedimientos salían burlándose de las mismas leyes y regresaban a realizar nuevamente sus fechorías. Señores, más claro no puede cantar un gallo. Como decía uno de los areneros que ahora está en la cárcel, quien tomó de su propia medicina, a los malacates se les acabó la fiesta. Lástima que en aquella ocasión esta frase solamente fue un eslogan, porque al final el mismo que predicaba se convirtió en uno de los malacates. La tan promocionada mano dura de aquel momento solo sirvió para echarle más combustible al fuego y al final la medicina salió peor que el veneno. Esta vez la cosa es diferente. El Salvador, aunque es un país muy pequeño,
da acogida a todo aquel que quiera venir a pasear y a emprender y sobre todo a vivir. Es bien recibido y la gente brinda un calor humano muy sincero. Pero también en este tiempo, personas con mañas que quieran venir a sembrar el terror en la población deben de saber que son bien recibidos, que el único lugar que los espera con los brazos abiertos se llama el Secot. Y este individuo que se atrevió a retar el sistema de seguridad ahora sabrá que en El Salvador no se juega con la vida de las personas, o aprenden a caminar derecho o les enseñarán a hacerlo. No, pero si quizás no ha ganado él. Los demás no decepcionan. Estuviéramos a saber cómo el país, que si no hubiera ganado él, estuviéramos muy bien. ¿Ustedes antes trabajaban aquí, antes de eso? Sí, yo tengo 25 años de estar aquí. ¿Y les tocaba pagar? Nos tenían hundidos con eso. En pleno 2025, mucha gente, aunque no es fanática del presidente Bukele, reconoce el esmero y la oportunidad que han tenido con el nuevo sistema de seguridad para vivir, para emprender su negocio y para desarrollarse. El mismo turista que viene al país destaca el factor tan importante de la seguridad. Se esperaría que una persona dijera: he querido visitar El Salvador porque quiero ir a las playas o a los volcanes. Pero sorprendentemente, los primeros que expresan los turistas es la motivación de desengañarse. Si es verdad que ahora es un país seguro o simple y sencillamente ha sido una campaña bien planteada de marketing. Sin embargo, cuando pone los pies en el centro histórico de San Salvador o camina por cualquier calle sin ser abordados por ningún delincuente, constatan que esto que se dice de El Salvador no es falso. Es una verdad que debe de ser difundida. Si a mí usted me pregunta dónde estaba hace 35 años, estaba en pleno conflicto armado, trabajando en derechos humanos, trabajando en función de las víctimas, documentando para Naciones Unidas y para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos casos de masacres, casos de detenciones arbitrarias, de prácticas de tortura durante el conflicto armado. Posteriormente, ¿dónde estaba? Hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, trabajando precisamente en gestión para proteger a familias víctimas de grupos pandilleriles y arriesgando la vida, siendo amenazada junto con las organizaciones con las que hemos trabajado en denunciar y plantear la necesidad de atender el fenómeno del desplazamiento interno por violencia generalizada, principalmente por grupos pandilleriles, y tratando de ayudar a familias enteras a salir del país para ponerlas en protección y salvaguardadas de esta amenaza. ¿Y dónde estoy ahora? Estoy haciendo lo mismo durante el conflicto armado, lo mismo durante la violencia de pandillas, frente al gobierno que sea, señalando la arbitrariedad y, con humildad lo digo, advirtiendo a partir de esta experiencia lo que he visto durante nuestro conflicto armado, lo que he visto durante un efecto de no haber cerrado adecuadamente, de pretender manejar con violencia una situación de violencia que vino a dar en el fenómeno de las pandillas, y advirtiendo ahora a un gobierno claramente autoritario que está echando fuego a una caldera que tarde o temprano nos estallará a todos los salvadoreños, aquellos que aplauden un régimen de excepción actualmente, que de excepción ya no tiene nada. Creo que hay que dejar de hablar de régimen de excepción. Lo que se vive en El Salvador es un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales y de garantías en materia de derechos humanos, que de excepción, de excepcionalidad, ya no tiene nada. ¿Dónde estaba antes? Diciendo lo que digo ahora, con el poder de turno que tocaba en el momento que había que decir este tipo de advertencias para evitar que escalen estas situaciones a niveles que todos vamos a sufrir, que todos pagaremos la factura, tarde o temprano. Celia, ¿qué me dice del Centro de Confinamiento del Terrorismo? ¿Qué le parece? Hemos hecho una serie de reflexiones a nivel de la comunidad de derechos humanos, y lo primero que habría que plantear es que es un monumento fascista al poder absoluto, que complementa una narrativa de las mismas características. No hay que ver este centro como algo aislado, al igual de que se maneja en la narrativa que se tiene lo más grande de todo el mundo, de toda Centroamérica, el hospital más grande, el hospital de mascotas más grande, el puerto más grande, se tiene la cárcel más grande, y en ese marco
lo que quisiera subrayar más que la cárcel en sí y sus instalaciones es que el juego de imágenes y la narrativa lo que nos dice a todos, a todas, es de que todos estamos sujetos, vulnerables a ese poder aplastante que se está realizando. Por poner un ejemplo, más allá de las imágenes de personas tatuadas, etcétera, se nos olvida que los grupos de criminalidad organizada de pandillas, muchos de ellos ya no están tatuados, ya están en estructuras mucho más complejas, pero se ve esa violencia y ese poder capaz de meter a cualquiera en una situación en donde queda vulnerable, sin ningún debido proceso, sin ninguna protección, al ser llevado a una cárcel con esas características por una infracción de tránsito, por ser irrespetuoso o reclamar derechos siendo un sindicalista o alguien de la calle frente a un policía, frente a un soldado que tienen el poder de decidir si usted se va a una cárcel como esas o no. Así como los derechos humanos trataron por mucho tiempo el problema de las pandillas, también trataron el sistema de la delincuencia en general. Les importaba el que estaba encerrado pagando por algún delito o en espera de llegar a un juicio, pero se les olvidó la víctima. Claro, porque siempre jugaron un rol de ser oposición, colgándose la medalla de defensores, pero la percepción actualmente es otra. Que un ciudadano de otro país, y en especial la hermana República de Honduras, sea quien ha cometido el ilícito, solo pueden deducirse dos cosas. La primera es que el gobierno no le temblará la mano para encerrar al que se le sale de la norma. El que no quiere portarse bien en la sociedad no merece estar dentro de la misma. Por otro lado, es el reflejo también del problema de seguridad tan grande que tiene en este momento Honduras. Este joven solamente es la expresión de lo que viven en muchas colonias de Tegucigalpa o San Pedro Sula, donde los niveles de violencia se han desbordado y no se ve ni cerca que le llegue a controlar tal situación. Las palabras de Bukele de hace años, que estaban dirigidas a las pandillas, siguen tan vigentes como el mismo día en que las expresó, al dirigirse a los que andan sueltos, a los que están en las calles y no a los que ya se encuentran guardando prisión. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. Finalmente, un consejo. Sigan jugando con la comida del pueblo. Sigan jugando con lo poco que la gente tiene. Como dice, el que advierte no peca y el que peca es porque quiere. Ya hay muchos encerrados, pero el Secot aún tiene mucho espacio. Y si no les parece las cárceles de su país, la prisión más grande de América Latina le da la más cordial bienvenida. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.